Bien, hermanos, seguimos con la serie que hemos iniciado ya hace 2 miércoles. Estamos viendo el libro de Ruth y hoy vamos a finalizar con el libro de Ruth en esta noche. Y miren, hermanos, en 2 semanas hemos visto capítulo 1, 2 y ahora vamos a tratar de resumir 2 capítulos, el 3 y el 4, ¿sí? Vamos a tratar de resumir y vamos ahora al capítulo 3 y 4 del libro de Ruth, ¿sí? Bien, en el capítulo 1 hemos visto decisiones malas y vemos la tragedia que sucedió, cómo se fueron desde Belén, casa de pan, ¿recuerdan?, a Moab. También vemos que en el capítulo 2 llegan con las manos vacías, pero está la providencia de Dios y empieza una historia de amor y de redención. Entonces, como le digo, trataré de resumir estos 2 capítulos, el 3 y el 4. Pero usted en su casa puede leer el libro tranquilamente y puede seguir aprendiendo, hermanos, porque esto es una joya. Está resumido, pero hay muchas lecciones en el libro de Ruth que podemos sustraer para nuestras vidas y aplicar a nuestra vida, ¿sí? Hay muchas lecciones y es una joya, es un libro de mucha bendición, ¿sí? Hemos ocupado estos miércoles y ahora vamos a ver el capítulo 3 y 4. Bien. Entonces, llegan desde Moab y entran en Belén y empiezan a espigar los campos Ruth. Y vimos cómo ella empieza a ser laboriosa, a trabajar, y vemos la diferencia que había entre Ruth y Boaz, ¿recuerdan? ¿Cuáles eran esas diferencias? Él era el dueño del campo, ella era la espigadora, él era soltero y ella era viuda. Entonces esas diferencias hay entre Ruth y Boaz. Vimos esas diferencias. Y empieza ahora en estos capítulos 3 y 4 a ver una historia de amor y de redención. Dios obrando a favor de Noemí. Recuerden que ella venía amargada, quería que le llamen Mara, ¿recuerdan? Entonces empieza una historia de amor y de redención. Y Dios empieza a obrar de una manera de providencia a favor de ellas. El cuidado y la mano de Dios a favor de Ruth y de Noemí también. Y empezamos yo les hacía una pregunta miércoles atrás, ¿casualidad o propósito de Dios, no? Porque ella, cuando va a espigar los campos, empieza a espigar justamente ¿dónde va? Al campo de Boaz. Y todo el libro gira en el pariente redentor. Todo el libro gira en el pariente redentor. ¿Por qué? Porque Boaz es tipo de Cristo. Y ahora vamos a lo largo de esto, del capítulo 3 y 4, vamos a entender el tema de la redención. Es el tema que sobresale en el libro de Ruth. Entonces, ¿casualidad o propósito? Propósito. Miren, en Romanos 8:28 dice, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Entonces hay un propósito detrás de todo el libro de Ruth. Eventos naturales, pero detrás de todo el resultado es que Dios está obrando. Y vemos desde que inicia el libro hasta que termina el libro de Ruth, se resalta lo que es la providencia de Dios. Y tiene que ver que Dios es el único que sabe y conoce todas las cosas, hermanos. ¿A qué voy con esto? Que Dios es omnisciente, sabe lo que va a pasar, lo que va a suceder. En su omnisciencia conoce todo lo que va a pasar. Y como sabe todo lo que va a suceder, pasa lo que dice Romanos 8. Todo ayuda a bien a aquellos que amamos a Dios. Pero hay algo que hay que distinguir entre lo que es la providencia de Dios y lo que es un milagro. ¿Sí? Porque se distingue lo que es un milagro de lo que es la providencia de Dios. ¿Por qué digo esto? Los milagros
son sucesos, no son sucesos naturales. Los milagros son sucesos sobrenaturales. Un acontecimiento milagroso, un ejemplo es cuando Jesús empieza a caminar sobre las aguas. Eso es un milagro, porque va contra las leyes naturales, ¿no? Y empieza a caminar sobre las aguas. Eso es un milagro. Un milagro es que el agua se convierta en vino. El primer milagro que Jesús hizo es convertir el agua. Entonces, eso es un milagro. Entonces hay una diferencia entre lo que es la providencia de Dios y lo que es un milagro. ¿Se entiende lo que es un milagro entonces, no? Bien. Entonces, acá es la providencia de Dios. ¿Sí? Este libro vemos conflictos, situaciones, tragedias, pero en medio de todo eso surge una esperanza. Y venían con las manos vacías. Miren, Ruth 1:22 dice, así volvió Noemí y Ruth la moabita, su nuera con ella, volvió de los campos de Moab y llegaron a Belén al comienzo de la siega de la cebada. Es decir, que hay una nueva oportunidad. Este libro también podemos aprender lo que es la conversión, el arrepentimiento, el volver a Dios, el regresar a Dios. Y pasa así con cada uno de nosotros cuando nosotros volvemos y regresamos a Dios y tomamos una decisión de volver a Cristo. Cada uno de nosotros decidió volver y regresar a Dios en arrepentimiento. Y cuando nosotros regresamos y volvemos a Dios, hay un nuevo comienzo, hay una nueva oportunidad. Y es lo que está pasando acá en este libro. Hay una oportunidad, un volver a empezar. Entonces, y justamente cae en el campo de Boz, o sea, el pariente redentor que vamos a ver en esta noche. Y capítulo 2, verso 3 dice, fue pues, y llegando espigó en el campo en pos de los segadores, y aconteció que aquella parte del campo era de Boz, el cual, miren, era de la familia de Elimelec, propósito de Dios. Entonces, como explicaba el domingo cuando prediqué de Asaf, ¿no? A los ojos así en horizontal parecía todo desordenado, que no había esperanza, pero así en vertical y a los ojos de Dios había una esperanza. Porque ahora vamos a ver en el capítulo 3, miren, empieza una historia de amor y de redención. Capítulo 3 del libro de Ruth, acompáñenme por favor. Verso 1 y 2 vamos a estar leyendo. Después le dijo su suegra Noemí, hija mía, ¿no he de buscar hogar para ti para que te vaya bien? Verso 2, ¿no es vos nuestro pariente con cuyas criadas tú has estado? He aquí que él avienta esta noche la parva de las cebadas. Hasta ahí nomás. Vamos a ir tomando algunos versículos del capítulo 3 y 4. Miren, ahí en Noemí ya no está amargada. Fíjense en cómo cambia todo acá. Y la preocupación que ella tiene por Ruth. Y ella tiene un plan para llevar a cabo en su mente, tiene un plan, ¿no? Hay un pariente que puede redimirnos. Ella tiene en mente un plan, ¿sí? Tiene en mente un objetivo. Y ya está. Y dice, va a estar trabajando. Y acá como Noemí está siendo tipo Cupido, ¿no? Porque ve esta situación, porque en el capítulo 2 hemos aprendido el miércoles pasado que le cuenta, ella llega con las manos llenas, le da el potaje, ¿recuerdan? Y ella interpreta rápidamente, ¿no? Que tiene este varón, ¿no? Una atracción ahí, ¿no? De Ruth, hacia Ruth, ¿no? Vos. Entonces empieza a ser, ¿no? Tipo Cupido, un ejemplo, ¿no? Y tiene en mente un plan. Dice, llega el tiempo del aventamiento. Acá hay algo para aprender también, ¿no? Que tuve que aprender yo también hoy. Entonces, el tiempo del aventamiento, ¿qué era? ¿Qué es eso? Decía yo. Bueno, el tiempo del aventamiento era separar la paja del trigo. Era
como en un rastrillo, así, un ejemplo, un rastrillo. Tenían que levantar y ahí caía, se separaba, ¿no? El viento, ¿no? Separaba el trigo, ¿no? Entonces, en ese momento, ¿qué estaban haciendo? Ya no era el principio de la cosecha, ya era el final de la cosecha donde tenían que hacer eso, separar la paja del trigo. Y se utilizaba así, tipo un ejemplo estoy poniendo, ¿no? Un rastrillo así, un ejemplo. Y esto es lo que ilustra también Juan el Bautista en su predicación. Juan el Bautista en su predicación dice, ¿no? Y pone como una ilustración esto también. Por eso yo le digo que todo el libro va a girar en el pariente redentor. Ahora, verso 3 dice, te lavarás, pues te ungirás, y vistiendo tus vestidos irás a la era, mas no te darás a conocer al varón hasta que él haya acabado de comer y de beber. Entonces Noemí le está dando consejos, está diciendo arreglate, ¿no? Peinate, le está dando consejos, ¿sí? Y fíjense en cómo ella está haciendo que las cosas pasen. Y hay tres tipos de personas siempre, hermanos. Están las personas que hacen que las cosas sucedan, están los que observan, los que están ahí mirando lo que está pasando, y están las personas que ni siquiera saben lo que está pasando, o sea, lo que está sucediendo. Pero Noemí es una de esas personas que hacen que las cosas sucedan, que las cosas pasen. Y siempre va a haber así, y en la iglesia también. Hay personas que lideran. Yo he explicado ayer en una reunión de servidores que el líder, ¿no? Siervo mejor, es aquel que lleva a que las cosas sucedan, que las cosas pasen, aquel que mentorea, que está ahí. Pero hay otras personas que están ahí observando y que son espectadores en vez de ser protagonistas. Pero hay otros que ni siquiera saben lo que está pasando, ¿sí? Entonces ella sabe que vos está interesado en Ruth. Entonces, ¿cómo la trataba? Entonces planificó. Pero Dios está orando detrás de todo esto. Porque acá hay algo relevante en el libro que podemos aprender. Verso 4 dice, y cuando él se acueste, siga la lectura en el verso 4, y cuando él se acueste, notarás el lugar donde se acuesta, e irás y descubrirás sus pies, y te acostarás allí, y él te dirá lo que hayas de hacer. Y ella respondió, haré todo lo que tú me mandes. Si nosotros leemos estos textos y no comprendemos bien el contexto de la época, y no sabemos bien cómo eran las costumbres en ese tiempo, las leyes, puede ser que nosotros hagamos una mala praxis del texto y no comprendamos bien lo que está diciendo el texto ahí. Y interpretemos cualquier cosa. Por eso es importante estudiar la cultura, el tiempo, lo que estaba sucediendo y por qué hace eso ella. Y por qué es el consejo de Noemí que haga esto. Porque si nosotros los leemos así, hay una mala interpretación a veces porque no conocemos el contexto de la cultura de ese tiempo y lo que estaba pasando. Y a veces empezamos a decir, pero ¿cómo va a ser esto? ¿No? Una mujer así. Entonces, miren, un día duro de trabajo. Entonces ellos estaban comiendo, estaban celebrando la cosecha, pero es un gesto que tiene Ruth hacia Noemí de un acto de sumisión. Y acá empieza lo que el pariente redentor a entrar en escena, vos, ¿no? Y el verso 9 dice, entonces él dijo, ¿quién eres? Y ella respondió, yo soy Ruth, tu sierva. Extiende el borde de tu capa sobre tu sierva, por cuanto eres pariente cercano. Acá está la clave del texto, el pariente redentor. ¿Qué está haciendo diciéndole, extiende el borde de tu capa sobre tu sierva? ¿Sabes lo que está haciendo? Está proponiendo matrimonio, cásate conmigo. Eso es lo que está haciendo. Extender la capa, ¿no?
decir, cásate conmigo, le estaba diciendo. ¿Sí? Eso es lo que estaba haciendo. Que vos se case con ella. Extiende tu protección sobre mí. Pero está basado, mis hermanos, miren, ella es una mujer moabita, extranjera. Pero miren, ella es una mujer virtuosa, laboriosa, prudente y que se somete a la ley de Dios. Porque ella, siendo mujer extranjera y tiene los principios de Dios, porque se somete a la ley del liberato. Y ahora la vamos a ver. La ley respecto al matrimonio, lo que es el liberato, lo que era el hermano del del que se fallecía, no es un caso de inmoralidad acá, porque muchos lo interpretan de esa manera, pero no es un caso de inmoralidad. Al contrario, es una ley que establece que si su esposo fallece, el pariente más cercano podía redimirla. Y así su nombre no podía ser borrado de Israel. Y es lo que dice Deuteronomio. Miren, vamos al libro de Deuteronomio. Lo voy a dar en dos partes a esto. Deuteronomio 25, 5 y 6. Entonces, no es un acto de inmoralidad, ¿sí? Vayámonos aprendiendo eso. Sino que era una ley, la ley del liberato. Deuteronomio 25, 5 y 6 dice: cuando hermanos habitaren juntos, miren, y muriera alguno de ellos y no tuviere hijo, la mujer del muerto no se casará fuera con hombre extraño. Su cuñado se llegará a ella y la tomará por su mujer y hará con ella parentesco. Y el primogénito que ella diera a luz sucederá en el nombre de su hermano muerto, para que el nombre de éste no sea borrado de Israel. Esa era la ley, hermanos, la ley del liberato. Y bajo esa ley, ella se estaba sujetando a esa ley. Ruth estaba siendo obediente y tenía los principios de Dios bien arraigados, hermanos. Y miren, esto era costumbre en Israel. ¿Por qué se hizo esto? Bueno, era para protección, para también poder retener la parcela de la familia. Era una costumbre antigua en Israel, para que no se perdiera el terreno. Era una costumbre en Israel eso. Y verso 10, mire cómo le responde Boaz a Ruth acá y le dice, y él dijo: bendita seas tú de Jehová, hija mía. Has hecho mejor tu postrera bondad que la primera. No yendo en busca de los jóvenes, sean pobres o ricos. Miren, acá Ruth, vos le estás diciendo a Ruth, él estaba interesado en ella, pero ella podía hacer su vida, era más joven que vos. Y él se daba cuenta que los jóvenes estaban tras de ella. Y él le dice: mira, vos podrías ir detrás de los jóvenes y no lo hiciste, dice. Pero ella se amparó bajo la ley de Dios y bajo el consejo que Noemí le estaba dando. Y acá vemos también en vos todo un caballero, hermanos. Todo un caballero, ¿sí? Y vemos el trato que tienen entre ellos dos. Acá hay un trato. Y vemos que él cómo la trata, como un caballero, pero vemos la diferencia de edad y ella estaba aferrada a obedecer a Dios. Y siendo moabita, hermanos, estaba aferrada. ¿Qué veo yo acá? Una conversión total, hermanos. Que ella realmente había abandonado sus ídolos. Y lo que le había dicho a Noemí: tu Dios será mi Dios, ella lo estaba, con hechos concretos, lo estaba haciendo. Y fíjense en qué le dice: vos. Y acá vemos, hermanos, también cómo empieza una relación
tanto que es mutua, ¿no? Y es amable. Y vemos que vos es muy caballero con ella. Y verso 11 dice, ahora pues, no temas, le dice, hija mía, yo haré contigo lo que tú me digas, pues toda la gente de mi pueblo, miren cómo la observaban, saben que eres mujer virtuosa. Las personas ven que eres una mujer virtuosa, que eres una mujer esforzada, que eres una mujer valiente, que eres obediente a Dios, virtuosa. Verso 12 dice, y ahora, aunque es cierto que yo soy pariente cercano, con todo eso hay parientes más cercanos que yo. Entonces el que podía redimir era el pariente más cercano. Y le dice, pasa aquí la noche y cuando sea de día, si él te redimiere, bien, redímate, dice. Redímate, sí. Mas si él no te quisiera redimir, yo te redimiré. Vive Jehová, descansa pues hasta la mañana. Y después que durmió a sus pies hasta la mañana, se levantó antes que los hombres pudieran reconocerse unos a otros, porque él dijo, no se sepa que vino mujer a la era. Después les dijo, quítate el manto que traes sobre ti y tenlo. Y teniéndolo ella, él midió 6 medidas de cebada y se las puso encima y ella se fue a la ciudad. Entonces, acá no estamos viendo un tema de inmoralidad. Acá estamos viendo una ley que se establecía en Israel, esa ley del liberato, el pariente más cercano. La Biblia no dice de ese hermano de ese pariente más cercano si era un hermano, si era un primo, el que era más cercano, el que podía redimir. No lo dice la Biblia. Pero la Biblia dice que ese pariente cercano es el que puede redimir, ¿sí? Pero vemos un acto noble de Booz hacia Ruth, porque él no está escondiendo nada, lo que está haciendo es que nadie hable mal de ella, porque la está dejando ir. Dice, descansa. En medio de esa acera, no era que estaban todos, sino que había familias también ahí, en medio de esa acera. Había familias. Y ella le dice, duerme a los pies, que la Biblia dice que duerme a los pies de Booz. Y hay algo para aprender ahí también. Vos la está protegiendo, vos la está cuidando, está cuidando también su integridad para que no se asuma lo peor, ¿no? Porque cuando las personas empiezan a hablar, ¿no? Y empiezan a ver cosas y empiezan a calumniar, un ejemplo, y a decir, y a ver cosas donde no las hay, ¿no? A inventar cosas y a decir cosas de más. Y por eso vos le dices eso, ¿sí? Empiezan a murmurar y hasta a veces lo mejor que saben hacer es eso, murmurar, hablar. Pero miren lo que dice el verso 16 avanzando. Así vamos a llegar a los 2 capítulos, ¿sí? Cuando llegó a donde estaba su suegra, esta le dijo, ¿qué hay, hija mía? Y le contó ella todo lo que con aquel varón le había acontecido. Y dijo, estas 6 medidas de cebadas me dio diciéndome, a fin de que no vayas a tus suegras con las manos vacías, miren. Entonces Noemí dijo, espérate, hija mía, hasta que sepa cómo se resuelve el asunto, porque aquel hombre no descansará hasta que concluya el asunto hoy. ¡Wow! Dijimos que vos es tipo de Cristo, ¿no? Y saben, Jesucristo hace una oración en Juan 17 y dice esto. Yo te he glorificado en la tierra. Juan 17:4 dice, yo te he glorificado en la tierra. He acabado la obra que me diste que hicieses. Ahora pues, Padre, glorifícame a tu lado con aquella gloria que tuve antes que el mundo fuese. Dice, he manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me diste. Tuyos eran y me los diste y han guardado tu palabra. Ahora han conocido que todas las cosas que me has dado proceden de ti. Vos
es tipo de Cristo, dijimos. Ahora Ruth ya había hecho su parte. Ahora vos tenías que hacer la parte de él. Entonces Noemí le dice a Ruth, vos ya hiciste lo que tenías que hacer. Ahora deja que vos hagas su parte. Entonces, hermanos, ¿a qué voy con esto? Dijimos que vos es tipo de Cristo. Y en la obra de redención, de salvación, es que nosotros no hacemos nada. El que hizo todo es el Señor en la obra de salvación. Él nos redimió, nos sacó con manos poderosas de la esclavitud del pecado. Nosotros creemos en el sacrificio que Jesús hizo en la cruz por la fe. No es por obra, para que nadie se gloríe. Entonces, en la cruz, Jesucristo dijo algo. Cuando se terminó, dijo, consumado es. La obra está terminada. Tetelestai. La obra está terminada por completo. Entonces, Cristo nos redimió a cada uno de nosotros. Cristo dice Gálatas que nos redimió de la maldición de la ley, del pecado. Cristo nos redimió, hermanos, a cada uno de nosotros, nos salvó. Es Cristo quien salva. Y entra el capítulo 4. Dice, acá entra en escena vos, la parte de vos. Dice, vos, dice, subió a la puerta y se sentó allí. Y aquí pasaba aquel pariente de quien vos había hablado. Porque vos, dice, esperá, porque él quería hacer las cosas bien. Hay un pariente más cercano que yo. ¿Vieron que dijo, si bien él no quiere redimir, yo te voy a redimir? Había un pariente más cercano. Entonces, la Biblia no dice si es un hermano, si es un primo, no dice quién es. Y aquí pasaba aquel pariente de quien vos había hablado, dice. Y le dijo, un fulano, ven acá y siéntate. Y él vino y se sentó. Entonces él tomó a 10 varones de los ancianos de la ciudad. Dijo, sentaos aquí. Y ellos se sentaron. Luego dijo al pariente, Noemí que ha vuelto del campo de Moab, le dijo así, Noemí que ha vuelto del campo de Moab, vende una parte de las tierras que tuvo nuestro hermano Elimelec. Y yo decidí hacértelo saber y decirte que la compres en presencia de los que están aquí. Se estaban llevando ancianos a las puertas, porque esa era la costumbre, hermanos. Llevaba a los ancianos a las puertas. ¿Recuerdan a Absalón lo que hacía a las puertas? ¿Qué hacía Absalón? Entonces, cuando iban, ¿no?, y tenían que ir con el rey, él le ganaba el corazón a las personas para ser rey él. ¿Qué hacía? ¿No? Entonces, a las puertas, ¿qué pasaba? Eso. Entonces, él fue con ancianos, con testigos, para atestiguar todo lo que estaba pasando. Y es lo que se hacía conforme, ¿no?, a las costumbres en Israel. Y es lo que hacía Absalón, ¿no? Este picarón ganaba el corazón de las personas para que se rebelaran contra el rey, ¿no? Entonces estaban a las puertas. Por eso cuando la Biblia habla de las puertas es importante también entender el contexto cultural de la época y lo que está pasando ahí. Entonces, verso 4 dice, yo decidí hacértelo saber y decirte que la compres en presencia de los que están aquí sentados y de los ancianos de mi pueblo. Y miren lo que le dice, si tú quieres redimir, redime. Y si no quieres redimir, decláramelo, dice, para que yo lo sepa, porque no hay otro que redima sino tú. Y después sí estoy yo, dice. Y yo después de ti. Y él respondió, yo redimiré, dijo acá. Entonces, hay una réplica. Replicó vos, dice. Parece un juicio, ¿no? Replicó vos. Y dice, el mismo día que compres, dice, las tierras de mano de Noemí, debes también, dice, tomar también a Ruth la moabita, mujer del difunto, para que restaures el nombre del muerto sobre su posesión. Y acá cambia la cosa, hermano. Y respondió el pariente, no puedo redimir ahora para mí, no sea que dañe mi heredad, dice. Redime tú, dice, usando de mi derecho, porque yo no podré redimir. Había ya, verso 7, hace tiempo esta costumbre, miren, esta costumbre en Israel tocante a la redención y al contrato, que para la confirmación de cualquier negocio, el uno se quitaba el zapato y lo daba a su compañero, y esto servía de testimonio en Israel. Entonces acá, ¿qué estamos viendo? Vos quieres hacer lo correcto,
está haciendo lo que corresponde en base a la ley, quiere hacer las cosas bien y expone su caso. Lleva testigos a la puerta, como les expliqué recién, y empieza la cuestión ahí. Y cuando dice que tiene que tomar a Ruth, la mujer moabita, dice no, acá no voy a dañar mi heredad. Quiere decir que él era casado y que tenía hijos, no quiere perjudicar la herencia de sus hijos. Entonces acá vemos algo, una transacción allá, de una propiedad. Antes eran en pergaminos, ¿no? En pergaminos, lo que es hoy un ejemplo, la escritura, ¿no? De una casa, ¿no? Entonces comprar la heredad, cuando uno quería redimir, tenía que cumplir estos requisitos. ¿Cuáles eran esos requisitos para redimir? Escuche, pariente más cercano y tener el dinero para comprarlo y la disposición para hacerlo. 3 cosas. Pariente más cercano, tener el dinero para poder adquirir y también la disposición de hacerlo. Un ejemplo, ¿no? Un terreno, ¿no?, que tenía que ser redimido. Entonces acá el pariente no estaba dispuesto. Sí, porque a lo primero que dijo, sí, pero no tenía la disposición después. No estaba dispuesto después. Todo lo contrario a vos. Y porque ahora le voy a explicar este tipo de Cristo. Verso 5 dice, entonces replicó vos, el mismo día que compres la tierra de mano de Noemí, debes tomar también a Ruth, la moabita, mujer del difunto, para que restaures el nombre del muerto sobre su posesión. Ahí la cosa cambió. También había que entender algo, la Biblia establece algo, ninguno amonita y moabita, hasta la 10ª generación de sus descendientes. Entonces acá el trato, ¿qué pasa? Se pincha. Cuando se pincha un negocio, se cancela la transacción, se ve que puede perjudicar la herencia de sus hijos. Y acá viene la segunda parte que no le leí de Deuteronomio. Deuteronomio 25:7 dice esto. Esta es la segunda parte. Y dice, si el hombre no quisiere tomar a su cuñada, irá entonces su cuñada a la puerta a los ancianos y dirá, mi cuñado no quiere suscitar nombre en Israel a su hermano, no quiere emparentar conmigo. Entonces los ancianos de aquella ciudad lo harán venir y hablarán con él. Y si él se levantare y dijere, no quiero tomarla, se acercará entonces su cuñada a él delante de los ancianos y quitará el calzado del pie y le escupirá en el rostro. Y hablará y dirá, así será hecho al varón que no quiere edificar la casa de su hermano. Y se le dará este nombre en Israel, la casa del descalzado. Esa era la, si no hacía. Entonces, en base a esa costumbre, hermanos, hay todo un contexto. Pero miren el verso 8, que acá entra en acción lo que es la redención de Ruth. Entonces el pariente dijo a vos, tómalo tú, y se quitó el zapato. Ahí está, ¿no? Y vos dijo a los ancianos y a todo el pueblo, vosotros sois testigos hoy de que he adquirido de mano de Noemí todo lo que me fue de Elimelec y todo lo que me fue de Kelión y de Malón, y que también tomo por mi mujer a Ruth la moabita, mujer de Malón, para restaurar el nombre del difunto sobre su heredad, para que el nombre del muerto no se borre de entre sus hermanos y de la puerta de su lugar. Vosotros sois testigos hoy, dice. Y dijeron todos los del pueblo que estaban a la puerta, miren, con los ancianos, testigos somos. Jehová haga a la mujer que entra en tu casa como a Raquel y a Lea, las cuales edificaron la casa de Israel. Y tú seas ilustre en Éfrata, y seas de renombre en Belén, y sea tu casa como la casa de Fares, el que Tamar dio a luz
a Judá por la descendencia que de esa joven te dé Jehová. Tremendo, hermanos. Cuando empiezo a ver estos versículos y ver la historia de redención, hay algo que nosotros tenemos que aprender, hermanos. ¿Por qué vos es tipo de Cristo? Y acá podemos ver 3 cosas. Vos es tipo de Cristo porque es pariente redentor. Y Jesucristo tomó forma de hombre, hermanos, para redimirte a vos y para redimirme a mí. Tuvo que hacerse hombre. Tuvo que nacer de la Virgen María. Dice Juan 1 dice que antes, ¿no?, el verbo era con Dios y el verbo estaba con Dios, ¿no? Juan 1:1, miren, tuvo que tomar forma de hombre. Filipenses, por eso es 100% Dios y 100% humano, tuvo que tomar forma de hombre. Dios se hizo hombre, hermanos. Por eso es pariente redentor. Se hizo cercano a vos y a mí. Jesucristo, por eso vos es tipo de Cristo, porque se hizo hombre. Se acercó a nosotros, hermano. Se humilló hasta lo sumo y vino a habitar entre nosotros. Lleno de gracia y de verdad, Él mismo vino a habitar en medio de nosotros. Y por eso es pariente redentor. También Él es el dueño de todo, hermanos. Porque vos no necesitabas un campo. Si él tenía todos los campos, Él era rico. Y la Biblia dice que Él es rico en misericordia. Es grande nuestro Dios, hermano. Y Él vino a pagar la deuda que nadie puede pagar, hermanos. La deuda de nuestros pecados. ¿Y saben cuál fue la paga de eso? La sangre de Jesucristo para redimirte y para redimirme. Por eso vos es tipo de Cristo. Entonces vos compró el campo. Tiene muchos campos. Un hombre rico. No necesitaba campos vos. Y vemos que acá vos va en serio con Ruth. La va a redimir. Y acá hay un consejo, ¿no?, para la jovencita. Miren las características de un hombre que va en serio, hermanos. Para aquellos que no se van a poner de novio, un hombre así, que va en serio. Y está dispuesto a comprar y a redimir para conseguir que Ruth sea su esposa. Y acá me hace acordar algo. Una parábola que dijo Jesús. En Mateo 13:44 dice, además, el reino de los cielos es semejante a un tesoro escondido en un campo. Miren, un tesoro escondido en un campo, el cual, dice, un hombre halla y lo esconde de nuevo. Y gozoso por ello va y vende todo lo que tiene y compra aquel campo. ¿No? Es decir que Él redimió, compró a Ruth. Miren, esto es tipo también de lo que es la iglesia con Cristo, hermanos. Un pueblo gentil, un pueblo que no era pueblo y que ahora somos pueblos de Dios. Y ahora somos injertados en la vida verdadera y somos pueblo y somos real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido, escogido por Dios. Antes no éramos pueblo y ahora somos pueblo. Somos pueblo de Dios, un pueblo gentil que ahora esto representa a Cristo con la iglesia también. Y vieron cómo los bendijeron, la bendición de los ancianos sobre Ruth, sobre vos, lo estaban bendiciendo. Y esto es lo que pasa en el cielo, hermanos. Miren lo que dice Juan en Apocalipsis 5:1, dice: y vi en la mano derecha del que estaba sentado en el trono un libro escrito por dentro y por fuera, sellado con 7 sellos. Y vi un ángel fuerte que pregonaba a gran voz: ¿quién es digno, dice, de abrir el libro y desatar sus sellos? Verso 3, y ninguno, ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra podían abrir el libro, ni aún mirarlo. Verso 4, y lloraba yo mucho porque no se había hallado ninguno digno de abrir el libro, ni de leerlo, ni de mirarlo. Y uno de los ancianos me dijo: no llores. He aquí que el león de la tribu de Judá, la raíz de David,
ha vencido para abrir el libro y desatar sus 7 sellos. Y miré y vi en medio del trono y de los 4 seres vivientes y en medio de los ancianos estaba en pie un cordero como inmolado, que tenía 7 cuernos y 7 ojos, y los cuales son los 7 espíritus de Dios enviados por toda la tierra. Y vino y tomó el libro de la mano derecha del que estaba sentado en el trono, y cantaban un nuevo cántico diciendo: digno eres de tomar el libro y abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido para Dios de todo linaje y lengua y pueblo y nación. Nos ha redimido. Jesucristo, hermanos, el león de la tribu de Judá. Y saben, en esa descendencia entre vos y Ruth iba a venir el Salvador, el Mesías, el linaje de David, dice acá, el linaje de David. ¿Saben? Y acá tenemos a Obed, que sería el abuelo de David, ¿no? Obed significa siervo. Nace Obed cuando él se llega a su esposa, nace Obed, que significa siervo, y ahí viene el linaje del Mesías, del Salvador. Entonces, Jesucristo, el león de la tribu de Judá, digno de abrir los rollos, y es el único que cumple con los requisitos para abrir los sellos, hermanos. El único, dice, que puede abrir y que puede redimir. Y acá lo vemos en Apocalipsis. Entonces tenemos que entender que se hizo hombre, pariente redentor, su nacimiento virginal. Tiene el poder para pagar el precio y el precio fue su sangre para redimir a la humanidad. Y no solamente tiene el poder para pagar el precio, hermanos, sino que está dispuesto. Porque dice: yo mismo pongo de mi vida, yo estoy poniendo, está dispuesto y nadie me la quita, sino que yo mismo tengo el poder para dar la vida, ¿no? Yo estoy poniendo mi vida a disposición y la puedo volver a tomar. Por eso, para Jesucristo, hermanos, este libro de Ruth que terminamos de estudiar hoy nos hace entender que nuestras vidas, la vida de cada ser humano es valiosa y es tan importante que Él pagó el precio, hermanos. Y el precio que pagó fue un precio de sangre para redimirte y para que ahora seas parte de su pueblo. Y ahora somos real sacerdocio y una nación santa, un pueblo para Dios. Entonces, el libro de Ruth, hay muchas cosas por descubrir y por seguir escarbando, pero que en esta noche podamos aprender que Él nos redimió, que Él es nuestro pariente redentor, que Jesucristo es nuestro pariente redentor, que Él es rico en misericordia y que Él estuvo dispuesto a entregar su vida por cada uno de nosotros. Él se puso: yo la doy, dice, la doy por Denis, la doy por Ruiz, la doy por vos, por cada uno de los que están acá y los que no conocen. Yo doy mi vida por ustedes para redimirlos. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, en esta noche, Señor, reconocemos la grandeza de tu poder, tu bondad, y aún tu mano no se ha cortado para salvar, Señor. Señor, tú redimiste nuestras vidas, Señor, con tu sangre preciosa. Nos perdonaste nuestros pecados, nos clavaste el acta de decreto que nos era contraria, la clavaste en la cruz, Señor. Y nos diste libertad, redención, salvación. ¿Cómo no agradecerte? Ponete en pie en esta noche y dile: Señor, gracias. Gracias. Por tu salvación, Señor. Gracias porque nos has redimido, Señor. Y hoy estamos aquí, Señor, con un propósito, Señor. Así como detrás de todo tú tienes un propósito, un plan para cada uno, Señor. Pero, Señor, estamos agradecidos de que tú nos has salvado, Señor. Has venido a nuestras vidas, Señor. Si hay gratitud en tu corazón, levanta tus manos.
Gracias, Jesús, porque hoy soy libre en ti. Quiero adorarte con todo mi corazón. Quiero expresar gratitud. Y a través de lo que he aprendido hoy, Señor, gracias porque tú eres mi pariente redentor. Gracias por tu abundante misericordia. El precio de nuestra salvación ha sido tu sangre, Señor. Gracias porque eres rico en misericordia y porque tu bondad, Señor, me ha alcanzado. Gracias, Señor, porque no me lo merecía. No lo merecía, Señor. Cuán grande amor que has tenido con nosotros, Señor. Qué grande es tu amor, Señor. Con amor eterno te he amado y te he prolongado misericordia.